Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. La semana pasada, el 7 de octubre, desde el territorio de Gaza, el grupo Hamas, que es el grupo que administrativamente ganó las elecciones en esa región palestina, inició un ataque, es decir, es quien administrativamente administra esta región palestina, e inició un ataque contra posiciones israelíes alrededor de la Franja de Gaza. Hay que recordar que la Franja de Gaza tiene 21 kilómetros de largo, 21 kilómetros de largo, ¿no? 21 kilómetros de largo por 10 kilómetros de ancho. Entonces, inició hacia los alrededores un ataque con misiles primero y luego avanzaron hacia tropas, hacia esa zona que había sido o que había recibido los primeros misiles o los primeros cohetes. La respuesta israelí se produjo inmediatamente y empezaron las quejas. Estados Unidos inmediatamente anunció una ayuda adicional para Israel de $8.000 millones, pero inmediatamente, que consistía en supuestamente asesoría técnica, equipo militar y ayuda militar en general, ¿no? Y de ahí pues de la llamada comunidad internacional, dígase los países de Occidente, los países dominantes de Occidente, Europa, Estados Unidos, Canadá, que empiezan a rasgarse las vestiduras y a decir que pobrecitos los israelíes que tienen derecho a defenderse. Por otro lado, aparecen pues las historias recordándonos que estos son 75 años de conflicto, 75 años de abusos de Israel hacia los palestinos, a los que ha ido desplazando de sus territorios. Para hablar un poco acerca de este conflicto, entenderlo, saber exactamente qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que puede ocurrir, cuáles son los escenarios probables de la situación que se desarrolla en Israel, está con nosotros Manuel Espinosa Jarquín, analista internacional, miembro, director del Instituto de Estudios Estratégicos. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuel. Muchas gracias, Néstor, siempre por la invitación. Empecemos hablando de estos 75 años, que la verdad es que, son 75 años de abusos, pero son casi un siglo, más de un siglo, desde las primeras colonias israelitas o judías, más bien, en el territorio palestino, porque hay que recordar que a la desaparición del Imperio Otomano, Inglaterra se hace cargo de ese territorio que hoy es Palestina, es decir, administra, domina, gobierna en ese territorio que hoy es Palestina, antiguamente Imperio Otomano o parte del Imperio Otomano, y empieza a jalar a población judía hacia esos territorios de Palestina. Por ahí empieza el problema. Hacia el 48, 47, 48, eso al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se complica, porque ya es la Asociación de Naciones, la Unidad de Naciones, lo que va a hacer las Naciones Unidas, los que deciden que ahí van a estar los judíos que estuvieron en Europa, exterminados, golpeados, perseguidos, muertos por el régimen nazi. Bueno, pero esa es la historia de los últimos 75, pero como digo, es más de un siglo ya de historia de este conflicto. Sí, y si usted remonta, tiene miles de años el conflicto. Y me refiero a esto porque hay una enorme manipulación alrededor de dos grandes vertientes, que uno es el derecho a poseer esa tierra, que está siempre fortalecido por la narrativa de que Dios se la dio. Y entonces eso hace más difícil el análisis. Y
Y cuando no estás bien preparado o no conoces muy bien las raíces de ese conflicto, engañan a cualquiera. Y si vos mirás, esa manipulación existe como una capa de cobertura que exime a los judíos de la barbarie que están cometiendo ahora contra israelí. Te digo esto porque conversaba hace rato con un pastor, pues, y nos bajamos hasta la creación del mundo. Y entonces él me decía, junto con un feligrés, que Adán y Eva eran judíos, porque tenían una conexión divina, Dios los creó. Entonces yo le dije, no nos metamos a la creación del mundo solo por una narrativa bíblica, ¿verdad? Porque esa solo es una orientación religiosa que existe en el mundo. Pero él persistía, entonces después aclaramos que no, porque ni tribus existían. En ese entonces vino un diluvio. Entonces él decía que Noé también era judío, y le digo que no, ¿verdad? Y llegamos hasta, vamos a decir, el redireccionamiento de sus 3 hijos, de Cam, de Sem y Jafet, a las diferentes áreas del mundo, a Cam a África, a Sem a Medio Oriente y a Jafet a Europa Oriental, pues, Ucrania, Bielorrusia, toda esa parte. Entonces, la disputa comienza en que él dice, pero en el encuentro que tuvo Dios con Abraham, le hizo una promesa de darle esa tierra. Entonces yo por fregarlo, ¿verdad? Por echarle sal en la herida, una cosa es ser creyente de algo, otra cosa es compartir un montón de cosas que son parte de una narrativa que le hicieron los mismos hebreos. Entonces yo le dije, ¿vos estuviste ahí? No, dice, pero hay que creer. Pero es que además Abraham no le promete tierra, le promete descendencia. Dios le promete descendencia a Abraham, que está casado con Sara, que ya en su vejez no ha podido procrear, ninguno, ni él ni Sara pueden procrear, y Dios le promete. Abraham cree y nace Isaac. Isaac, al que va a ser llevado al sacrificio por Abraham. Y el ángel lo detiene y le dice, no, ya vi que sí crees, que me obedeces y demás, ¿no? Pero no le he prometido la tierra, lo que le promete es descendencia a Abraham. Al que le promete es a su nieto, a Jacob. A ese es al que le promete. Es más, a Jacob le dice que va a tener, que de él van a nacer naciones. No le está prometiendo todavía tierra, sino que a los descendientes de Jacob, que se llama Israel, según Dios le dice, vos vas a ser Israel y te voy a llamar ahora Israel. A los descendientes, que son los israelitas, es decir, los hijos de Israel, los hijos de Jacob, es a los que le promete tierra. Entonces mira, cuando yo le digo, pero usted sabe que Abraham desciende de Sem, y Sem es el padre de las tribus semitas, que se crearon por todo el Medio Oriente, y el fenotipo racial de esto es árabe, y Abraham era de Ur, de la ciudad de los caldeos, y entonces nada que ver con los hebreos. No, Abraham no puede tener descendencia semita, y comienza. Entonces hay una enorme confusión de que si vos no manejas el tema religioso a profundidad, rápido te confunden. Entonces el tema de la tierra prometida se vuelve como un axioma de por sí, que lo explica todo. Cuando ahí existieron un sinnúmero de pueblos, vos te vas a la retrospectiva del análisis de política basado en etnología, antropología, vas a ver que ahí existieron cananeos, filisteos, hebreos, hititas, un sinnúmero de pueblos que reúnen, que integraban ese espacio geográfico que ahora denominamos Palestina. Los cananeos y los filisteos ya no existen, ¿ya? Pero ahí quedaron esas culturas remanentes. Por ejemplo, la lengua semita integraban el árabe, sobre todo el hebreo. Ahí estaban los amorritas. Y
cada quien son pueblos originarios de ese territorio. Lo que te hace el conflicto un poco más grande, o sea, un conflicto entre árabes y judíos, no solamente entre palestinos, porque a veces creen que los palestinos solo pueden ser los filisteos, ¿ya? Y entonces hay una enorme confusión de que vos tenés que desconstruir esa narrativa, porque en todo caso, si el primer hijo que tiene es con las esclavas árabes, no es con su esposa, la judía, pero después aparece el milagro, ¿me entendés? Aparece el milagro del que vos no estás compartiendo y optan por desterrar a la esclava y a su hijo y quedarse con la esposa y el hijo. Y ahí hay una bifurcación. Entonces, no podés validar esta narrativa bíblica como el único libro que te va a permitir explicarte la historia, ¿verdad? Porque narrativa también tienen en sus pueblos originarios, tenían sus propios dioses, sus propias deidades, que entraron en contradicción, como todo conflicto entre los pueblos se originan, clanes contra clanes, tribus contra tribus. ¿Por qué se peleaban? Un territorio X, un clima benigno. Nadie quiere vivir en el desierto, quiere vivir donde está la donde montaña, hay agüita, donde está la agüita, el clima fresco, o por ícono. Este Dios es más poderoso que tú y el mío está más bonito, hacer porque pero el conflicto siempre ha sido lo latente en las relaciones intersociales y eso ha perdurado por miles de años. De hecho, los filisteos y los cananeos son antes que los hebreos, ¿verdad? Y además los hebreos fueron expulsados varias veces del pequeño territorio que ocupaban dentro de lo que ellos ocupaban, dentro de lo que se llama ahora Palestina. No es que ellos tenían todo la Palestina. Lo que pasa es que hay una situación de suerte para esto. Primero porque hay una Primera Guerra Mundial. No, primero porque Argentina, acuérdate que era la dueña de los mares, y su alcance geopolítico llegaba a Nueva Zelanda, llegaba a Australia, llegaba a la India, llegaba hasta China, y todo eso pasaba por las rutas del Medio Oriente, el Canal de Suez, por ejemplo, el Mediterráneo. Entonces, en la estrategia geopolítica inglesa siempre permaneció el interés de tener un control, primero sobre las rutas de navegación y otro sobre la extracción de las materias primas de esta región en función de potencializar su industria. Pues mirás como en la India acabaron los telares hindúes, los trasladaron y entonces posteriormente la India solo en vez de producirle ya los vestidos acabados y de buena calidad sobre el algodón. Y entonces las camisas y la seda, y las camisas, el pantalón y los vestidos ya venían industrializados a la India. Y ahí se creó una asimetría completa pues en el comercio. Aparece la posibilidad de la guerra, como decía, el Imperio Otomano dominaba gran parte del Medio Oriente, entonces a ese había que debilitarlo. Y se crea un sinnúmero de alianzas con tribus árabes que le prometen que una vez destruido, que también ellos querían quitarse el yugo del Imperio Otomano, les prometen ayudarles, darles territorio y apoyarlos después de la destrucción del Imperio Otomano. Ahí, acordate la historia que es Lawrence de Arabia, que comienza él a gesticular, un héroe del espionaje inglés, gesticular la alianza con esas tribus, al final son engañados, ¿ya? Pero aparece esa voluntad pues estratégica de Inglaterra de controlar esa zona. Golpean al Imperio Otomano, lo van debilitando y aparece la oportunidad de que los grupos sionistas en Inglaterra, que también son judíos, entran en contacto con los judíos que dominan la élite financiera anglosajona, los Rothschild por ejemplo, y dicen sí, los vamos a apoyar. Tal vez aquí hay que hacer como un glosario, fíjate, ahorita que lo estás mencionando antes de irnos a la pausa, hay que hacer como un glosario, ¿no?
Israelitas son los descendientes de Israel, Sí, es decir, Jacob, nieto de Abraham. claro. Esos son los israelitas. Pero también los israelitas son los ciudadanos que viven en el Estado de Israel. Claro. Y ahí hay judíos, árabes, Sí, cristianos, ¿verdad? Es decir, no necesariamente todos los israelitas son judíos. así es. ¿Ah? Ahí hay judíos, hay árabes y hay cristianos, y son israelitas, es decir, nacidos y que viven en el Estado de Israel. Así es. Ahí tenés una primera definición. Hebreos son los de Hebrón, los descendientes de Hebrón. Y por lo general se le llama hebreo a todo aquel que habla ese idioma, el idioma hebreo. Claro. El idioma hebreo nada tiene que ver con Jesús. Hay que recordar que Jesús hablaba arameo, que era el idioma de esas tierras en aquella época, de la tierra palestina en aquella época. Claro. Porque hay que decir, Pero Jesús nació en la tierra palestina. Parte de la lengua semita. Parte de la lengua semita. Los judíos son los que profesan la fe judía. Claro. Que además tienen que ver con el territorio de Judea. Y los sionistas no tienen nada que ver con ninguno de estos en sí, porque los sionistas son los que practican una ideología, la ideología sionista, que lo que procura y pretende es que los judíos tengan un Estado. Eso han procurado siempre. Claro. Y existen antes de Israel, los sionistas. Es decir, son un grupo que está procurando tierra para los judíos. Claro. No todos los israelitas son sionistas. Así es. Sionistas son, es decir, es como que, nacionalistas. Como que digan, no sé, los nicaragüenses son liberales porque creen en la ideología liberal. No necesariamente. Aquí vemos sandinistas, conservadores, socialcristianos, socialdemócratas, etcétera, 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 ¿no? En fin. Tal vez eso es importante aclarar, que no, a veces hacemos una confusión y decimos los sionistas, ¿no? Pero es que los sionistas no son todo Israel. Claro. Los judíos no son todo Israel. Los hebreos no son necesariamente todo Israel, porque en Israel igual se habla árabe, se habla hebreo y se hablan otras lenguas. Tal vez ese glosario importante, hacemos pausa para continuar hablando acerca del origen de este conflicto y las posibilidades que hay o que existen a futuro. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores con Manuel Espinosa Jarquín, analista internacional, director del Centro Regional de Estudios Internacionales. Estamos conversando en esta edición, sumando vigores acerca del conflicto en Israel a propósito de lo que está ocurriendo en estos días por aquellos lugares. Ok. Se crea el Estado de Israel en el año 48, por disposición de las Naciones Unidas. Y le dicen, bueno, aquí está, de estos primeros asentamientos judíos que ya existían, porque lo que había originalmente eran asentamientos judíos, de estos primeros asentamientos judíos, que ahí se va a demarcar este territorio como el territorio para el Estado de Israel. Pero ¿qué pasa? Se desconoce a lo que existía en ese momento y ahí, que era el Estado de Palestina, o la nación palestina. Claro. Por eso te decía al inicio que antes de pasar a esta parte que es más fácil de analizar de manera política, hay que dejar claro que no debe de meterse alguien a discutir este conflicto en términos de verdadera posesión de la tierra o en términos religiosos, ¿ya? Porque imagínate un X o Y ciudadano del mundo que no es judío, no profesa el judaísmo, no es católico, no es árabe, no es islámico, no es fundamentalista, nada. ¿Cómo va a haber el conflicto? Lo va a ver de una manera muy diferente a ellos, que ambos pueblos tienen su propia promesa, ¿verdad? Pero que leen solamente 2 libros,
y tratan de excusar la situación actual en base a eso. Entonces no hay que meterse a la narrativa ni religiosa, ni mucho menos de territorio, porque cuando vos mirás la Biblia, la Biblia está llena de conflictos, y son por territorio, ¿ya? David y Goliat, Filisteo versus hebreo, ahí lo tenés. O Moisés mandando a sus espías a ver a la tierra de Canaán, que era la tierra prometida. Eso es una acción política, o sea, política militar, de observación del territorio, y le dice, vayan a ver cómo son, qué producen, si son fuertes, si son débiles. Y si estos espías han regresado, le han de haber dicho, mira, esto es tan peor que nosotros que andamos aquí en el desierto de nómada por no sé cuántos años ya, no hubiera sido Canaán, se hubieran ido a buscar otro territorio. Entonces ahí el MIF, ¿entendés?, de la tierra prometida también se hubiera agotado o cambiado. Entonces, desde ahí hay que cerrar ese capítulo, no meterse en esa discusión y ver más bien un análisis, vamos a decir, geopolítico por las acciones de los estados. Entonces, mira, el control que tenía Inglaterra sobre esa región, ellos para tener ese control necesitaban, primero, por vinculación sanguínea, étnica, cultural, con estos grupos sionistas que estaban en Europa antes de finalizar el siglo XIX, les dicen, sí, vamos a que ustedes procuren la casa de los judíos, la casa, no el Estado, no se habla. En la carta de Balfour, del ministro de Relaciones Exteriores británico, dice, el texto es explícito, casa, y además de eso, no pueden ustedes violentar los derechos de la población palestina, porque en ese entonces no podían ni pelearse con los árabes, querían debilitar al Imperio Otomano, y les convenía que la influencia, o vamos a decir, todo lo que ellos habían alcanzado en rédito de control de ese territorio no se les convirtiera en algo inestable. Entonces los palestinos y los árabes eran necesarios para esa función de estabilidad. Acordate que ellos tenían no solo rutas navieras, sino rutas ferroviarias hasta la India, y que prácticamente el Imperio Otomano se las podía desbaratar, versiones serias de extracción de materias primas. Termina la guerra, ¿verdad? Bueno, antes de terminar la guerra, vos sabés que en Rusia hay una revolución, los bolcheviques denuncian el pacto que tenía Inglaterra, Francia y Rusia, porque también esa es parte del accionar colonialista de estos estados, de saqueo, de robo, de extracción a todos estos pueblos, como lo hemos visto ahorita en África, que parece sensación, como que si ahora, ¿me entiendes? Eso ha existido desde siglos atrás. Entonces, hay una Segunda Guerra Mundial, los alemanes, con su solución final, practican ese horrendo holocausto. Hay una excusa a la medida para encontrar lugar donde vayan a habitar los judíos. Acuérdate que lo anduvieron buscando por todos lados, en Argentina, en Uganda, en Etiopía, hasta en los mismos Estados Unidos buscaban. Y de nuevo, mandaban emisarios a ver dónde estaba más fácil la cosa, y encontraron los emisarios que en Palestina, que era el sueño de estos sionistas nacionalistas, estaba mejor. Y entonces mandaron un cable cifrado, decía, la niña está bonita aquí. O sea, aquí es donde se puede hacer la jugada. La condición era crear dos estados. O sea, para no meterte en todo ese encomio de las resoluciones famosas de las Naciones Unidas, ¿verdad?, que ya se crean en el 45, hay que crear dos estados. Y fíjate que no van a violentar el derecho de los pobladores originarios. Pero fíjate que esa era una solución relativamente sencilla allá en aquel momento. Claro. Y que sí se hizo, claro, pero no para este caso. Sí. Porque no se hizo para este caso. Para este caso quedó el Estado palestino, la nación palestina, con asentamientos judíos en el 18. Claro. ¿Ah? Y te digo que sí se hizo porque no solamente desapareció el Imperio Otomano, desapareció también el Imperio Austrohúngaro. Claro. ¿Ah? Y entonces, y naciones como Austria, claro, ¿ah?,
lo que hoy es la República Checa, la República Eslovaca, Hungría, pertenecían al Imperio Austrohúngaro y fueron definidas en el 18 como nación. Claro, ¿Ah? claro. Y aquí lo que se definió fue la nación palestina, en la cual habían asentamientos judíos. Nunca se habló, en el 18 por lo menos, no se hablaba de el Estado de Israel o el Estado judío. Era en el Estado de Palestina había asentamientos judíos. En ese acuerdo Sykes-Picot, ¿verdad?, donde Francia e Inglaterra se dividen los territorios del Medio Oriente, que ya Rusia no participa porque en el 17 nace la revolución. Sí, sale de la guerra. Sí. Entonces ellos denuncian denuncian ese pacto y dicen esto es neocolonialismo y nosotros como bolcheviques no vamos a participar. No eran todavía los bolcheviques, eran los mencheviques. No vamos a participar pues, en seguir en el despojo colonial de los pueblos. Y entonces Palestina, la región de Palestina quedó bajo el auspicio, bajo la capitanía, vamos a decir, de los británicos. Y por eso ahí, de nuevo, le facilitan la puerta a los judíos sionistas que vayan alimentando esa idea que les va a servir todavía mucho mejor después del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? El problema es que muchos judíos combatieron contra la Alemania nazi y sus aliados, con los americanos, con los ingleses, con los franceses, y traían una experiencia combativa enorme, además, armas modernas para ese tiempo. Los palestinos eran unos agricultores ahí, campesinos, con armamento obsoleto, pues. ¿Cómo anda un campesino? Rifle 22, escopeta, ninguna experiencia combativa. Entonces, en el 48, cuando le aplican el primer destierro, ¿verdad?, porque violento, prácticamente entre 750.000 o 800.000 palestinos son desterrados. Y creo que son como 15.000 los que matan, ¿ya? Entonces, ahí comienzan las naciones a cerrar los ojos. Como siempre la ONU, por la diplomacia es perversa, ¿verdad? Sus discursos, no puede ser así, los derechos de los palestinos, a ver cómo retornan a su hogar. Entonces, una nueva narrativa que viene a explicar, a tratar de explicar este conflicto es la necesidad de la diáspora judía que tenía tras varios exilios de miles de años. Acordate que el imperio neobabilónico los expulsó, el imperio asirio los expulsó, los romanos los expulsaron, los egipcios también, y estos se fueron disgregando por todo el mundo. Entonces decían, necesitamos nosotros construir un Estado, pero las relaciones internacionales habían cambiado. A 1948 había otra situación y no podías seguir proyectarlo ni intentarlo tal como lo hicieron. Lo pudieron hacer, pero sabes que todo ha sido indebido. ¿Por qué? Porque eso ha llevado a que por lo menos el 95% de las resoluciones de la ONU sobre el retorno de la diáspora palestina también, que se tornó a partir de 1948 con esa barbarie aplicada, han seguido desterrando a ese pueblo, despojándolo de su territorio. Entonces hay dos diásporas que también están reclamando el retorno, ¿ya? Ahorita, mirá, la amenaza que le dio Netanyahu, el ministro de Defensa, tiene que salir a 2 millones, 2.2 creo que, 200.000 palestinos que están ahí en la franja de Gaza, en el sector Gaza, y que si no lo iban a lamentar por 50 años más o por toda la vida, dijo el otro. Y en 2 o 3 días ya habían salido 600.000 personas. ¿Cómo es posible, me entiendes? De que de la noche a la mañana estás en tu casa tranquilo con lo que tengas, el techo, aunque tenga hoy o tu casa, lo que sea, pero eso es tu hogar, haya vivido toda la vida. Entonces mañana tenés que salir, como sea, a ser parte de esa gran cantidad de refugiados. Entonces esa parte de la narrativa también de la diáspora, que es un poco más real, entorna a este conflicto. Entonces, de tal manera que a partir del 48, la posición de Israel, apoyada por los
inglesa en ese momento. Luego viene la parte norteamericana, que queda después de la Segunda Guerra Mundial como la potencia, o así como la primera potencia, ¿ya? Que inclusive hay un momento en que los británicos quieren apoderarse del canal de Suez. Y le dicen los británicos, no, espérate un momento. Los franceses y los ingleses quieren apoderarse del canal de Suez y ellos dicen, espérate un momento. El orden internacional cambió. Aquí mandamos nosotros, porque el aseguramiento del canal de Suez, como ruta estratégica para Inglaterra que te decía al principio, era vital. Era su defensa, la defensa de todo el recorrido de su ruta comercial, ¿entendés? Hasta la India, hasta donde fuera, y la viene a perder el control por los norteamericanos. Inclusive comienzan los norteamericanos a meterse en el Nuevo Oriente. ¿Por qué? Porque a principios del siglo pasado, acordate, que hay un auge del petróleo. Y el Medio Oriente es una zona, por favor, de grandes reservas en ese momento. Y entonces, y tanto unos como los otros quieren mantener el control, el acceso, ¿verdad? La explotación y la comercialización de ese recurso estratégico. Entonces, mayor importancia. El pleito cultural étnico que se tiene en palestinos e israelíes va a ser parte de una gran estrategia geopolítica que van a tener ahora los norteamericanos junto con los ingleses sobre esa región. ¿Por qué? Porque la gran suerte de los judíos es que el capital financiero es dominado por los judíos. Wall Street, la Reserva Federal, la London City, el sistema bancario global, son judíos. Por eso es que vos vas a ver que las élites de esta enorme cantidad de países van a estar siempre a favor de Israel y no de la causa palestina. Entonces, mientras duró la Unión Soviética, la lucha por la causa palestina estaba bastante bien respaldada, si vos ves. Pero Sí. hacia el final de la Unión Soviética, porque al inicio del Estado de Israel, en el 48, Claro. la Unión Soviética apoya Claro, al Estado de claro. Israel. Así es. Más que Estados Unidos, más que Occidente, es la Unión Soviética el que apoya al Claro. Estado de Israel en sus inicios. Claro, primero es Stalin el que da la pauta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí viene la visión, vamos a decir de nuevo, socialista, aunque habían grupos de influencia todavía judíos entre el buró político, ¿verdad? Podemos mencionar varios cargos que tenían varios altos jefes comunistas dentro del aparato comunista de mando soviético, administrativo, hacían su lobby. Artistas, muchos artistas habían dentro de la Unión Soviética que también ejercían cierta influencia cultural. De nuevo, la bandera de la lucha contra el colonialismo. Entonces, apoyar esas causas de esos pueblos era debilitar al colonialismo, ¿ya? Luego se ve una reorientación, porque también estos entraron, apoyaron más a Israel y a los judíos, y había que entonces trabajar el proyecto palestino. Entonces vos ves que Yasser Arafat vivió mucho, porque estaba respaldado por el sistema socialista. El HBA, el Servicio de Inteligencia de la Alemania Democrática, el Stasi, estaba metido en Palestina apoyando, ¿me entendés? Y todos los servicios de inteligencia del sistema socialista. El Servicio de Seguridad Personal de Arafat, por favor, era de excelencia, porque si algo tiene el Mossad o el Aman, la inteligencia militar británica, son expertos en liquidación fuera de su territorio. Pero te iba a decir eso, es decir, un servicio de inteligencia de lujo, pero la dejó pasar al grado de que, es decir, hoy por hoy se habla de el asesinato por envenenamiento de Yasser Arafat. El problema es que ya no estaba el sistema socialista. ¿Cuándo mueren? ¿Cuándo asesinan a Arafat? ¿Entendés? Todo eso se debilitó, de tal manera que ante la ausencia del sistema socialista en la URSS, Arafat también tiene que moldear su posición, ¿verdad?, hacia la creación del Estado israelí, ¿ya? Peligro ahí siempre iba a tener. Entonces, vos ves, por ejemplo, que
las acciones de los israelíes no solo van en cuanto al asesinato de Yasser Arafat. Y esta es otra susceptibilidad que puedes crear. A Hamas lo crearon eso los israelíes. Eso te iba a Ya, decir, es un caballo de Troya. como un contrapeso de varias organizaciones que luchaban por la liberación de Palestina, ¿verdad? que se agrupan en la Organización de Liberación de Palestina, la Claro. OLP, pero esas son varias organizaciones. La OLP Claro. es un conjunto de varias organizaciones. E Israel crea Hamas, Claro. ¿verdad? Para Caballo. hacerle un contrapeso Un caballo a de la Troya. OLP. Sí. Un caballo de Troya. Sí. Entonces, claro, mira, ni los muy creyentes, ¿verdad? Te aceptan de que lo divino ahí no tiene nada que ver en el conflicto, ¿verdad? Es una narrativa. Tampoco hay otro que está inclinado al otro lado, te van a aceptar que eso sucedió. ¿Me entendés? Y esa es una operación política de todos los días. O sea, si vos querés debilitar a X o Y adversario, pegarle a lo más cercano que tenga, pues. Y en el mundo, pues, esto se ha realizado como una práctica cotidiana. Pues son proyectos a largo plazo, lógicamente. Porque ahora que las fuentes abiertas te dicen todo, tú que te sentés y te pongas a buscar, vas a ver que son décadas que ya Israel estaba asistiendo o financiando a Hamas, pero lo que la gente no se explica sí, que era para debilitar el liderazgo de Yasser Arafat, de la OLP, de Al-Fatah, ¿verdad? Pero no te explican el cómo, pero por qué ese cómo, por decir algo. Ahora te dicen, estos son terroristas, son radicales, ¿verdad? Pero si el financiamiento para ganárselo, ¿verdad? A ellos mismos, utilizarlos después, era, bueno, te vamos a permitir que hagas mezquitas, ¿verdad? Para la parte religiosa, plata, para la parte educativa, plata, construir hasta tu universidad, ¿verdad? Ahí educar a tus militantes. Y en los programas de educación les daban programas anti-judío, anti-Israel, bastante radicales, y lo permitían. ¿Entiendes por qué? Porque estaban creando un muñeco. ¿Cómo puedes debilitar a un líder como Yasser Arafat o su organización? Yendo de manera más agresiva, expresándote más agresiva, para que vos captes y a los fundamentalistas, y a los islamistas, y a los nacionalistas de ese país. ¿Ya? Entonces, cuando la situación internacional cambia, después de la desaparición del sistema socialista, que Arafat tiene que aceptar, por ejemplo, una nueva posición en los acuerdos de Oslo del 93, entonces ahí dicen, bueno, ya antes habían salido ellos con la primera intifada. ¿Qué es lo que pasa? Que el robo permanente de los sionistas israelíes, y digo los sionistas, ¿verdad? No todo el pueblo israelí, el genocidio aplicado a partir del 48 para el 87, cuando se da la intifada, es tan bárbaro ya que la gente está buscando cómo quitarse a los israelíes de encima. Entonces aparece esa facción que por las armas está decidido, demuestra que está decidido a enfrentarse con él, le quita el liderazgo a la OLP y le quita el liderazgo a Arafat. Y ese es el propósito, irte alimentando de cuadros, financiándote, para que vos realmente construyas esa cara y que sea la gente que te lo acepte. Y después, a la vuelta de la esquina, vos mirás cómo ellos ganan una elección parlamentaria, ¿verdad? Y van superando la imagen de la unidad política palestina. Inclusive, no todo el mundo estaba de acuerdo con los laicos, que era Arafat, ni lo que representaba su organización. Esto era como más islámico. Entonces, este tipo de organizaciones fueron creadas en el Medio Oriente de la misma historia. Ahora es una sorpresa, que jamás también, pero Al-Qaeda acaso no fue creada por lo mismo. Así es, sí. Para que enfrentaran a los soviéticos en Afganistán. Y entonces los dos tienen la misma narrativa. Y el Estado Islámico fue creado exactamente por lo mismo, por los mismos creadores de Al-Qaeda. Al-Nusra. Para acabar con el Estado sirio.
Sí, y que lo que pasa es que de repente a veces la memoria es como bien cortita y uno se olvida de esas cosas. El problema es entender que la telaraña de componentes de estas operaciones que ellos te crean es harta complicada. Necesitas un cuerpo de analistas y especialistas en esa región, ¿verdad? Y en esa especialidad que estén entendiendo todo eso. Sí. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Manuel Espinosa Jarquín. Nicaragua, para que más o menos nos demos una idea, más de 130.000 kilómetros cuadrados, con una población de casi 7 millones de habitantes. Estamos más o menos a 55, 56 personas por kilómetro cuadrado. Esa es nuestra densidad poblacional. Gaza, el territorio de Gaza, el territorio palestino de Gaza, que es un territorio que ha venido siendo, como se dice popularmente, reculado, y se le han venido quitando partes, pedazos y pedazos y pedazos hasta dejarlo en lo que está convertido hoy. Tiene 260 kilómetros cuadrados, viven más de 2 millones de personas en ese lugar, lo que le da una densidad poblacional 100 veces más grande que la que tiene Nicaragua, de 5.500 personas por kilómetro cuadrado. Nosotros andamos por 55, estos están en 5.500 personas, 100 veces más personas. Es decir, donde vive un Nica, imagínense ustedes, viven 100 palestinos de Gaza. Para que más o menos se den una idea, decía un periodista español, pensando en eso, donde Israel tira una bomba, mata gente. No hay manera de que no pegue, ¿ah? De que no mate a alguien. Tiene que matar a alguien donde quede una bomba, a fuerza. ¿Ah? Y eso, por supuesto, está pensado y está calculado. Pero como vos decís, ¿qué hay detrás de todo este asunto? Está la ofensiva, o está el ataque de la semana pasada, está la ofensiva anunciada y que todavía no ha empezado a ejecutar Israel. Sin embargo, tiene ese asedio ya puesto, donde no hay alimento, no hay energía, no hay agua. Incluso ahí han corrido por las redes, yo no sé si eso será actual, no sé, me parece que no es actual, pero tropas israelitas acompañadas de vehículos de construcción rellenando los pozos de agua con cemento. Es decir, yo creo que eso no es de hoy, pero sí ha ocurrido porque ahí están las imágenes. Mira, la estrategia de los sionistas es clara. Despojo territorial, exterminio al máximo de los palestinos, ¿verdad? Sobre todo a lo interno, y la expulsión, el destierro de la mayor cantidad de palestinos de su propia tierra, para que ante una ONU que no sirve para nada, ¿verdad? Que no ha servido para nada, para el efecto de la solución equitativa, distributiva de este conflicto, decir, bueno, ya la historia fue lo que fue, ahora existe solo el Estado israelí, pues que busquen ellos otro territorio, ¿verdad? Pero mira, volvamos a cómo se construyen las cosas. ¿Vos te acordás que cuando construyeron a Al Qaeda para que luchara contra los soviéticos, luego hay una división, porque los Al Qaeda están en contra de la invasión a Irak, y entonces le revelan a los norteamericanos, ¿ya? Para lo del 9/11, un tipo ahí afgano, un comandante alto. Estamos hablando de la invasión de Irak del 91. Del 91, del 91, correcto. Pues ya el sistema socialista de nuevo pues va cambiando y hay que reorientar. Ya la Unión Soviética salió de Afganistán, derrotada de Afganistán. No es el enemigo, no es el enemigo y el comunismo, hay que reorientar, ¿entendés? A luchar contra el monstruo que están creando, que va a ser el terrorismo. Estas son operaciones a largo plazo que se planifican no solo para un día a otro.
Y entonces ellos se pelean, a largo plazo le montan un primer ataque ahí fallido en Nueva York y luego la del 11/9 del 2001. Entonces el terrorismo. Y te dice Bush, o están con nosotros o están contra nosotros. Y en ese momento unipolar nadie va a estar contra ellos, ¿ya? Entonces, pero antes de que se dé el 9/11, hay un comandante afgano que le informó, mire, le mandan a unos periodistas a entrevistarlo y en la cámara andaba un arma y en la entrevista lo mataron, ¿ya? O sea, se les advirtió. Entonces la inteligencia, la comunidad de inteligencia norteamericana parpadeó, no la vio venir, qué fatalidad, 3.000 muertos, ataque al Pentágono, el avión de Pensilvania, la Torre Gemela. Estamos en guerra, dijo Bush, igualito, ¿ya? La historia con Hamas es que la desarrollan para que debilite no solo el liderazgo de Yasser Arafat, sino toda una organización que, como decía, integraba un sinnúmero de organizaciones, ¿ya? Lo logran hacer, ganan unas elecciones parlamentarias. En el 79 dicen que matan a un soldado israelí y eso crea la división y dice Israel ya no más, estos son terroristas, mandan preso a su líder, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahí está la narrativa de la ruptura. Cada vez que ellos creaban, por ejemplo, la Intifada del 87, ahí nace Hamas, en la del 2000, ¿verdad? Hay una nueva retaliación desproporcionada, porque se entiende el concepto de retaliación como la respuesta simétrica a la forma en que vos fuiste agredido. Yo mira que siempre Israel, la forma en que responde, la Intifada era con piedra, y aquellos con Galil para arriba, ¿ya? Entonces, bueno, expulsan como a no sé cuántos cientos de líderes de Hamas y los mandan al Líbano a fusionarse con el Hezbollah, con la parte de Qatar, y va creando la red interesante que va al final a crear una organización como Al-Qaeda, de carácter terrorista, radical, fundamentalista. Entonces cada vez que haga algo, yo tengo la oportunidad de retaliar de manera excesiva. Entonces de nuevo ahora viene Hamas, les da una sorpresa al mejor servicio, a los dos mejores servicios de inteligencia en el Medio Oriente, no digo en el mundo. El mejor sistema de defensa antiaérea. Por favor, mira, el Mossad, el Shin Bet, que es el de seguridad interna, y el Amán, el servicio de inteligencia militar, o sea, y no la viste venir, y controlas todo el Medio Oriente, y controlas a sus líderes porque les seguís financiando, ya, los siguen financiando. Egipto dicen que les dice, oye, algo viene, la CIA les dice, oye, abran los ojos, algo viene. Una empresa privada le dice, oye, algo viene. Entonces viene aquel y dice, no, no pasa nada. No, hombre. Son narrativas que se crean para tener la oportunidad de aceptar este tipo de golpes y seguir con la estrategia que te decía de despojo, destierro, ya, y matanza y genocidio. Claro, ahora el análisis, que ya hace rato viene diciendo que Netanyahu tiene ciertos y enormes problemas de acusaciones por corrupción. Y que estaba en alitas de cucaracha, en la cuerda floja, con posibilidades de ser juzgado. Entonces, le cae esto a la medida para decirle a toda la oposición, es el tiempo de la unidad nacional. Estamos en guerra, de nuevo. Yo tengo ahí un libro se me olvidó ahora el escritor cuando la cuestión de Afganistán dice Bush at war. Bush está en guerra. O sea, ¿me entiendes? O sea, estamos en guerra. Sí, pero es que yo nada más me acuerdo. Es decir, al 2001, a septiembre del 2001, el gobierno de Bush, que tiene menos de un año, está total y absolutamente debilitado, claro, porque, es decir, no ha funcionado. No ha funcionado. El tipo era un ignorante. Sí, y no le ha funcionado. Y ¡pam! Las Torres Gemelas, ¡pum! Se levantó. La percepción positiva de su gobierno. Yo escribí unos días antes en el Nuevo Diario un artículo de que necesitaban algo de ellos para justificar el déficit, o sea, la aprobación de una enorme suma para superar el déficit fiscal que tenían los norteamericanos. ¡Bum! La Torre Gemela.
Entonces, la parte social, como siempre, desfavorecida, hay que invertir en la guerra, ¿me entendés? Hay que invertir en la guerra. Entonces, ahí viene el complejo militar industrial, como bien vos decías, rápidamente aceptan redirigir 2 billones, creo que eran, que iban para Ucrania, a los israelíes, ya que el Zelensky pegando el grito, ya, le dejaron como 200 millones nada más de ayuda, y eso es que condicionada porque la contraofensiva les ha sido todo un fracaso. Entonces, de nuevo, y el complejo militar industrial israelí y los halcones, igual, el complejo militar norteamericano y sus halcones tienen oportunidad de una gran guerra, y te dice Biden, a cualquiera que quiera apoyar a los palestinos solamente les digo no. No, porque lo que viene es una barbaridad. Entonces, vos mirás bombardeo en Gaza, vos mirás fósforo blanco aplicado. O sea, no es que yo esté diciendo que los muertos de uno no valen y los del otro sí, no. Es el nivel de retaliación con lo que está tratando de solucionar un conflicto que no lo has podido solucionar de esa manera. Claro, el ataque del 7 de octubre, del 8 de octubre, de Hamas al territorio israelí causó 200 muertos, ¿no? Hoy día van por los 3.000 palestinos. Sí, y la cantidad de niños. De los cuales un tercio son niños. Entonces, y la infraestructura. Sí. Siempre la infraestructura de ellos va a sufrir más que la de los palestinos, ¿ya? Entonces, el problema es que cuando vos estás ciego por la propaganda mediática y todavía el velo religioso, o sea, vos y yo creemos en Dios, pero somos analistas, y entonces muchas veces tenés que ir contra la contraria de lo que vos estás viendo o lo que te están tratando de mostrar que ver. O sea, vos no lo querés a CNN ni yo. El día que eso pase ya nosotros estamos acabados como analistas. Así esa es la realidad. Pero ¿cuánta gente no se contamina con La Voz de las Américas, con CNN, con la NBC, con la BBC? No, y además, espérame, sí que lo que pasa es que el otro día, te estoy diciendo, hace un par de días vi el anuncio que Meta, preocupado por las personas, por sus usuarios, está quitando toda la desinformación terrorista de Hamas. Está bien, claro, estoy de acuerdo. Pero y la otra desinformación terrorista que producen otros, esa no. Entonces, esas cosas. Hagamos pausa y hablemos de lo que viene. Hablemos de lo que viene, o de las posibilidades futuras en esta región del planeta. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Manuel, la solución, y lo planteó el gobierno de Nicaragua el mismo día en que se conoció de la ofensiva de Hamas y de la respuesta inmediata de Israel y todos sus aliados, decía que esta es una solución que está en manos de la comunidad internacional, de los miembros de Naciones Unidas, que no deben permitir que esto continúe ocurriendo y deben de plantear ya una solución, como hemos venido diciendo en el programa, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las probabilidades que hay? Es decir, ahí hay anunciado una ofensiva de Israel que todavía no inicia, porque es decir, todavía, pese a los 3.000 muertos, la ofensiva no ha iniciado. Y a los más de 600.000 desplazados, palestinos que ya salieron. Sí. La ofensiva no ha empezado. Sí. No, pero ya hubo golpes aéreos. No, por eso, pues esa parte ya está. Sí. Pero digamos, lo que habían anunciado Israel que iban a ingresar, todavía no han ingresado. Es decir, las tropas todavía no han invadido el territorio de Gaza, ¿no? Sí. Por eso digo, la ofensiva como tal no ha empezado en toda su dimensión. Está en stand-by. Y no creo que es porque el mundo le diga a Netanyahu, son genocidas, estás cometiendo crímenes de guerra y de lesa humanidad. No, eso le resbala. Claro. Mira, es correcto el documento que emitió el gobierno, la política exterior de Nicaragua,
siempre ha estado a favor y en defensa de la paz, ¿ya? Y de la paz nacional y de la paz internacional. El problema aquí es que las Naciones Unidas es disfuncional, no porque no funcione, sino porque no tiene la capacidad de sentar a los involucrados y hacer cumplir sus resoluciones. ¿Entiendes? Vos mirás al edificio de las Naciones Unidas, está fundido de diplomáticos. ¿Ya? ¿Qué tanto en 75 años le ha evitado al pueblo palestino esa matanza y ese despojo territorial? Y Che, acordate, decía, las cosas se miden por sus resultados. ¿Ya? Entonces la voluntad de nuestro gobierno es correcta, es muy buena, es acertada, pero esa sociedad internacional se ve fracturada por quién la domina. De nuevo, Rusia metió ahí una resolución para que el ataque no se diera. Pero una resolución que y por cantidad perdieron. Sí. ¿Por qué? Porque, de nuevo, los canadienses, hasta los franceses, ya ni siquiera los norteamericanos, los ingleses, votaron en contra. ¿Ya? Votar en contra es permitir que la matanza siga. Entonces, la preocupación es cómo hacer más efectiva la labor de esa institución que tiene por excelencia la gobernanza global. ¿Ya? Entonces, si no existe gobernanza global, el caos ahí está asegurado para el pueblo palestino, porque no tienen ni jamás, que es un grupo armado, tiene el nivel de capacidades militares que tiene el ejército israelí. Los israelíes tienen hasta armamento nuclear, ya es desproporcionado todo. Entonces, es cierto que son tiempos de cambio de orden internacional. Esto, si vos mirás, a partir de la operación especial militar rusa en Ucrania, ha ampliado el espectro del conflicto militar, creando muchos flashpoints, puntos calientes alrededor del planeta, viste, China, Taiwán, África, ahora está el Medio Oriente. Él se está hablando de un conflicto próximo en la península de Corea. Correcto. Entonces no hayan cómo involucrar a los coreanos del norte, ¿verdad? Para que ahí también se contamine el flagelo de la guerra. Entonces, si bien es cierto, es un tiempo de oportunidades de seguir golpeando, porque acabar con esa política israelí también es desconstruir esa política macabra de colonialismo y neocolonialismo que crearon los ingleses ahí y posteriormente han mantenido los norteamericanos, ¿ya? Pero eso significa que ese periodo de cambio tiene que pasar por situaciones más dantescas y caóticas, de guerra a mayor profundidad. Nosotros no podemos sentir lo que ahí está pasando a ese pueblo. Me parece que no es una cuestión de creer de que porque está escrito en un libro que solo por ser judío vas al cielo, ¿me entendés? Y que ellos entonces por eso tienen la razón de acabar con la quinta y los mangos y quien se le parezca. No es la lógica que debe prevalecer. La lógica que debe prevalecer es la paz, los derechos humanos y la no violencia, ¿verdad? Y buscar cómo de una u otra manera acabar con ese conflicto. Ok, hemos dicho durante el programa que no sería nada raro, absolutamente nada raro que sea el propio Israel el creador del conflicto. Bueno, en principio es Israel el creador del conflicto, pero que no sea nada raro que haya empujado Israel a Hamas como una organización creada por el propio Israel para crear un conflicto que permita ocupar más cantidad de territorio. No es nada raro pensar en esto. Sin embargo, hemos visto que ha habido declaraciones a favor, por supuesto, de la causa palestina, que no necesariamente es la causa de Hamas, pero sí a favor de la causa palestina, y entonces vienen naciones cercanas a estos territorios. Estamos hablando de Siria, el Líbano, Irán mismo, que han recibido
cohetería israelí, nada, porque han habido ataques israelitas a esta zona, y que dicen, bueno, podemos entrar al conflicto, si Israel quiere nos metemos a este rollo. Claro. ¿Vos crees que esto pica, se extiende y otras naciones pueden verse involucradas? Se especula mucho que algo que ha parado esa famosa ofensiva sionista en la Franja de Gaza es muchas expresiones de líderes como el chino, que le está diciendo eso es desproporcionado, ¿verdad? Pakistán, imagínate, le está diciendo no estamos de acuerdo con lo que están haciendo. Si ustedes van a actuar de esa manera, le vamos a proporcionar misiles a Hamas. La respuesta de los iraníes es muy también a favor de apoyar la lucha del pueblo palestino y otros más, ¿ya? Entonces, como usted decía, es un tiempo de caos y como se trata de cambiar el orden internacional, con mucha facilidad la guerra puede ampliarse, ¿ya? Se puede ampliar. El problema es que pueden tener armamento nuclear, pueden tener el mejor tal vez ejército, aunque es difícil, porque estoy viendo que con drones, que con esos misiles destruyeron el mejor tanque israelí, le han capturado generales. La operación, hay que decirlo, militarmente fue bien planeada. Con permiso, no con permiso, pero se ve efectiva. Israel podrá sobrevivir a un tiempo de guerra mayor generalizada. Son proyectos geopolíticos, así como acabó el imperio austrohúngaro o el mismo imperio ruso o el mismo imperio otomano después de la Primera Guerra Mundial, o viste la Alemania fascista, pues, que es la que les causó el holocausto. ¿Qué país europeo le pudo haber ganado a los alemanes en ese tiempo o al militarismo japonés? Entran desafiantes, entran triunfantes y dicen que van a ganar, pero terminan siendo derrotados. Entonces, el poderoso ahorita no significa que pueda quedar en pie después de una mayor conflagración global. Una conflagración. Árabes son más. El problema es que, de nuevo, la élite árabe ha sido penetrada también y reclutada. Pero mira, yo veo que lo que se había estado trabajando ahí durante mucho tiempo, Estados Unidos principalmente, un acuerdo de Israel con Arabia Saudita, quedó en stand-by. Los tiempos cambian. Quedó en stand-by después de la respuesta israelí, principalmente no es por el ataque de Hamas, no, por la respuesta israelí, y Arabia Saudita dijo, dejo esto en stand-by, no lo vamos a firmar ahora. Claro, pero mira, los Emiratos Árabes apoyaron a Rusia en su moción, ahorita en Consejo de Seguridad, o sea, hay cambios, hay cambios bastante importantes en la conducta de los estados, y sin duda alguna el conflicto bélico siempre viene a generar mayores cambios profundos en la conducta, no solo del Estado, sino adentro de también los estados. Las fuerzas opositoras se aprovechan del momento, ¿verdad? Pueden desestabilizar gobiernos, muchas cosas se pueden hacer en guerra. Entonces, si Netanyahu piensa que va a ir al cielo, yo recuerdo que una vez el comandante Ortega dijo que había que exorcizarlo. No sé si te acordás vos en un discurso con el ejército. Si él piensa que va a ir al cielo, solo por el hecho de que él, además, él nació ahí en Bielorrusia, es parte de Europa Oriental eso. Son de los judíos rubios y nuevos. Todos esos europeos sionistas judíos que tienen ahora esa posición de genocidio no son los originarios. Ya, que también eso también hay que explicarlo. Entonces, no creo que el uso de la fuerza sea la forma más racional para pretender que por toda la vida van a dominar ese territorio. Mejor reorientar las cosas de una forma más humana, más equitativa. Pero además vos mostraste ahí un mapa de
sí, ¿no? De varios mapas del territorio de Palestina 150. a lo largo del tiempo, pues desde el año 150, imagínate. 150 después de Cristo. Sí. Y allí todo eso es Palestina, ahí dice Palestina en griego. Y hay un mapa ahí también de 1947, dice todo es Palestina. O sea, ¿por qué tenés que vender una idea, ¿entendés? Pero de una manera irracional en arrasar y exterminar a un pueblo? No es la lógica, pues. Y entonces todo el mundo te dice, estamos en el siglo XXI. La tecnología, esto, el avance. Ahí mirá vos que seguimos patinando en la conducta humana de hace miles de años. Así es. Ya ves, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ya para cerrar, este martes rechazó una propuesta para un alto el fuego, detener los bombardeos y hacer un alto el fuego en esta región del mundo. Rusia, China, los Emiratos Árabes Unidos, Gabón y Mozambique, 5 votaron a favor. Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Japón, 4 votaron en contra. Y Albania, Brasil, Ghana, Malta, Suiza y Ecuador, 6 se abstuvieron. Interesante, tanto, sí. Interesante, solo para concluir, dejar un acertijo. ¿Por qué Brasil se opone? No se opuso, se abstuvo. Sí, se abstuvo, perdón. Sí. ¿Por qué? Fue la primera pregunta de ahí. Entonces, me parece que su comunidad judía es bien importante y ahí entra como una contradicción, ¿no? Entonces las élites de poder económica, financiera, judía en todo el mundo ejercen y lo mismo cierto Ecuador, norma de presión. Sí. ¿Me entendés? Entonces, sí. Queda pregunta para tarea en casa. Gracias, Manuel. Gracias, amigas, amigos televidentes, por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.